Muy buenos días, hermanos, amigos. Qué bendición saludarlos una vez más, una semana más, desde la casa de los Alfaro García, con un abrazo para todos aquellos que se conectan con nosotros, con todos aquellos que siguen este ministerio Abel, Academia Bíblica en Línea.
Saludo para todos, hermanos, donde estén ustedes, cuando lo estén mirando este video. Sé que algunos lo miran tarde en la semana, otros están con nosotros en vivo. Queremos saludar a no solo nuestros hermanos que nos apoyan y aquellos que constantemente están en contacto con nosotros, sino también felicitar al Ministerio Corazones de Mujer, que están cumpliendo 5 años en este día, en esta temporada. Un ministerio precioso de mujeres que se han reunido para servir a otras mujeres. Mi esposa, la hermana Sonia Rodas y un grupo de otras mujeres siervas del Señor han estado trabajando por 5 años ya. Imagínense cómo se va el tiempo de rápido. El Señor ha sido fiel y para todas ellas un abrazo de felicitación, un saludo de bendición para todos, para todas ustedes. Y yo quisiera hacer algo. Hermana Sonia está con nosotros en esta mañana. Quiere venir y darnos un saludo y al mismo tiempo comenzar nuestra servicio con una oración. ¿Quiere pasar adelante, por favor, hermana? Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos en el Señor. Es un privilegio, es un placer en esta mañana compartir con nuestros hermanos, familia Alfaro, y también dando gracias a Dios por un nuevo día. Queremos bendecir al Señor porque como Ministerio Corazones de Mujer nos ha permitido cumplir un año más en servir al Señor, en proclamar su palabra, en gozarnos en hacerlo. Queremos también saludar a nuestros amigos, a nuestras amigas del Salvador, nuestra querida hermana Chelita de Chegoyen, nuestra hermana Trinis, que son fieles colaboradoras, y otras mujeres más que también se han unido con el mismo propósito de compartir el Evangelio, esa noticia de esperanza, de perdón, de salvación, de amor de un Dios bueno. Así que gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Y en este momento vamos a pedirle al Señor su ayuda para poder recibir su palabra. Señor y Dios, muchas gracias por esta mañana que nos permites estar listos, prestos, dispuestos, Señor, para recibir tu mensaje, tu ánimo, tu exhortación, palabras de esperanza, palabras, Señor, que vienen a fortalecer nuestra vida, a llenarnos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia que tanto necesitamos. Pedimos, Señor, tu bendición. Permítenos recibir ampliamente y dejar grabado en nuestro corazón toda tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, por usar a tu siervo, Pastor Alfaro, Señor, que nos enseña de parte tuya. Bendícelo, úsalo, Señor, para nuestro beneficio. Y gracias de nuevo, Dios mío, porque nos amas, perdonas, nos cuidas y provees. En el nombre precioso de nuestro amado Dios Jesucristo, te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Saludos. Muchas gracias, hermana Sonia. Qué privilegio tenerla con nosotros, junto con otras hermanas que en esta tarde se reunirán para celebrar estos 5 años de bendición del Señor. Muy bien, hermanos, ¿quieren abrir su Biblia? Hemos estado ya estudiando las palabras del Señor Jesús a través de varias semanas en este primer gran sermón que Él nos entrega, la primera gran enseñanza de nuestro Señor, que aparece en el Evangelio de Mateo, en los primeros capítulo 5 al capítulo 7, el famoso Sermón del Monte. Un sermón que ya hemos visto tiene varios puntos mayores y estamos hoy mismo en el tercer punto mayor del sermón de nuestro Señor Jesús. Empezamos con el capítulo 5, en el primer punto mayor del Señor, donde nos enseñaba cuáles son las características de un verdadero seguidor del Señor, estas bienaventuranzas que Él nos entregó, las características especiales que los seguidores del Señor deben tener, características con las cuales los seguidores del Señor Jesús pueden ser sal y luz para un mundo que se diferencia totalmente de ellos.
En el segundo gran punto del sermón, el Señor Jesucristo nos enseñó también cuál es la relación que los discípulos suyos deben tener con la ley mosaica, el Antiguo Testamento. Y ahí nos enseñó que en lugar de pretender que se está realizando algo totalmente nuevo, el Señor Jesús no ha venido para simplemente desprestigiar o tirar al suelo todo lo que el Señor Dios ha hecho en el Antiguo Testamento. No, nos dice Él. Él ha venido para cumplir la ley mosaica. Y junto con este cumplir, Él nos enseña que Él ha venido para profundizar, clarificar y en algunos casos decirnos no más a ciertas cosas que el Antiguo Testamento decía. Nos da 6 ejemplos grandes en ese segundo gran punto del Señor Jesús en este sermón. Y hemos comenzado ya a mirar con detalle el tercer gran punto que el Señor Jesús quiere inculcar en nosotros en este primer sermón. El contenido del capítulo 6 de Mateo es el tercer gran punto del sermón del Señor Jesucristo. Este gran punto del Señor Jesús tiene que ver ya no solo con nuestra identidad como sus discípulos, ya no tiene que ver simplemente con la relación que guardamos con el Antiguo Testamento, sino ahora tiene que ver con la relación que los creyentes verdaderos en el Señor Jesús van a tener con lo que Él llama la religión hipócrita. La religión hipócrita, Él la ocupa esta palabra y lo hemos visto varias veces ya en este capítulo 6, nos compara, nos contrasta, nos exhorta, nos dice que por sobre todas las cosas en este punto deberíamos diferenciarnos de aquellos que son hipócritas. Decíamos también que no solo repite esta palabra, sino el contexto en el que ocupa esta palabra es importante recordarlo. El hipócrita principalmente para el Señor Jesús es aquel que se pone una máscara para proyectar una imagen que no tiene. Es aquel que se pone un disfraz para proyectar algo que no es al fin de cuentas. Ya sea en el hablar, en el actuar, en el sentir. Muchas veces las personas en las religiones oficiales, incluyendo el cristianismo, hacen precisamente eso, nos dice el Señor Jesús. Y constantemente nos repite en estos primeros versículos del capítulo 6 que usted y yo no deberíamos ser así, que no debemos ser igual que los hipócritas otra vez. Y en este sentido, debemos acordarnos que como hijos de Dios, seguidores del Señor Jesucristo, debemos darle énfasis a las cosas que el Señor Jesucristo le da énfasis. ¿No les parece a ustedes que si el Señor Jesús toma este largo pasaje, en realidad más de la mitad del capítulo 6 es ocupado por el Señor Jesús para contrastarnos con los hipócritas? Y al contrastarnos con los hipócritas, por supuesto el Señor Jesús nos está diciendo que este es un verdadero peligro, que es un verdadero peligro que tenemos no solo, o que tenían no solo en la sinagoga judía, sino también en la iglesia cristiana. Iglesias cristianas levantadas sobre imágenes que no tienen ningún fundamento, sobre apariencias que no tienen ningún fundamento. Imágenes que muchas veces simplemente se proyectan para apantallar a la gente, para deslumbrar a la gente, para impresionar a la gente, pero por dentro están vacías. 3 cosas hemos visto ya de estas cuestiones que el Señor contrasta con su pueblo en relación con la religión hipócrita y sus verdaderos creyentes. Llama la atención, como anticipaba yo el domingo pasado, que el Señor Jesús comienza con algo que muchas veces no le damos tanta importancia a nosotros. En el capítulo 6, versículo 2, el Señor Jesús comienza, como para hacer énfasis, con el hecho de que muchas religiones están basadas sobre la presunción y sobre el presumir de que damos mucho a los demás, de que ayudamos mucho a los demás. Y el Señor Jesús nos recuerda que el verdadero creyente, aun cuando debe hacer bien y debe hacerlo de manera natural y de manera
concienzuda y de manera permanente, su obligación es ser moderado, es ser una persona que es modesta también en este sentido. La manera de hablar del Señor Jesús en esto de no sepa tu mano derecha lo que hace la mano izquierda, tiene que ver precisamente con esto, de que si bien es cierto usted y yo somos llamados a ayudar a los demás, nunca deberíamos hacerlo para apantallar a las demás personas o al mundo en general, de que esta iglesia, este movimiento, esta familia, este individuo es sumamente generoso. El Señor Jesús nos recuerda, esto es parte de la vida de los hipócritas, no del verdadero creyente. En segundo lugar, el Señor Jesucristo nos había contado en el versículo 5 de este capítulo 6 que nosotros deberíamos orar a nuestro Señor. Esto es importante otra vez para el Señor Jesús. Note esto, el Señor Jesús pone a la oración como algo importantísimo, central. Orar debemos, claro, orar es parte de la identidad del verdadero creyente, del verdadero hijo de Dios. Pero cuidado, porque en las expresiones de espiritualidad, en las expresiones litúrgicas, frecuentemente también se anida la pretensión de querer apantallar a los demás, la pretensión de querer ser personas que vislumbran a los demás, enfocando a los demás. El culto, otra vez, no es para apantallar a los demás. El culto no es para impresionar a los otros, porque es bonita la música, porque el predicador predica bien, porque el ambiente es tan sano, tan bueno para apantallar a los demás. Señor Jesús nos recuerda, cuidado con eso, porque lo que ustedes deberían estar interesados es en impresionar a aquel que es el Padre de ustedes, que vive en secreto, que oye en secreto, que hace las cosas sin tener que hacer fanfarria, explotar cohetes para que nos vean cómo estamos de consagrados al Señor. No. El tercer ejemplo o el tercer elemento de nuestra espiritualidad que se debe contrastar, nos decía el Señor, con los hipócritas, y que no deberíamos ser como ellos, está dentro de este orar. Porque recuerdan, decíamos el domingo pasado, que es interesante que el Señor Jesús dentro de este contraste con la falsa religiosidad y la falsa liturgia y el querer simplemente vislumbrar a los otros, Él coloca la oración del Padre Nuestro y nos enseña otra vez que esta oración no fue dada para que simplemente la repitiéramos como en algunas iglesias se hace, a veces sin entenderlas, a veces sin realmente concientizar lo que se está diciendo. Y las cosas que se presentan dentro de esta oración son centrales para el Señor Jesús, para nuestra identidad, siempre recordando que lo hacemos en presencia, en primer lugar, del Padre que está en lo secreto, que oye en lo secreto, que responde en lo secreto, que premia muchas veces en lo secreto. Llegamos a la última cuestión relacionada con el contraste que el Señor Jesucristo hace con los hipócritas. Y esto tiene que ver con lo que aparece en el versículo 16 hasta el versículo 18. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Cuando ayunen, no se pongan tristes como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara, para que no muestres a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. ¿Se fijaron en el patrón que sigue el Señor Jesucristo en las 3-4 cosas que hemos mencionado sobre este contraste entre los hipócritas y el verdadero y genuino creyente del Señor? Hay un patrón aquí: no sean como estos. Y luego sean moderados, sean modestos.
La verdadera religión cristiana se basa en esta intimidad con el Padre. El Padre que vive en lo secreto y que escucha en lo secreto, Él te va a recompensar. Nada dice el Señor Jesús de cómo nos va a recompensar. Y bien sabemos nosotros que muchas veces el Señor no recompensa como el hombre recompensa. Bien sabemos nosotros que muchas veces el Señor no nos da el reconocimiento como los demás nos reconocen o como pretenden reconocernos. No nos da una placa, por ejemplo. 5 años de que tenemos una placa de trabajo para ir con el Señor. No estoy diciendo que eso sea malo. Algunas instituciones lo hacen. Pero es interesante que el Señor, nuestro Dios, no se nos describe como haciendo eso aquí. Más parece que el Señor se encarga de recompensarnos también en esa esfera de lo secreto, en ese lugar donde solo Él puede tocar, en ese mundo tan íntimo, profundo de lo que somos nosotros, de lo que necesitamos nosotros, de lo que pensamos nosotros, este recompensar del Señor que se opone al culto público fanfarrón. Dios nos recompensa en esa dimensión en donde se mira el cambio del carácter, el cambio de nuestros apetitos, el cambio de las relaciones, de lo que quiero hacer. Esta recompensa que aparece aquí en la última de estas secciones, creo que debería tocar nuestro corazón para no simplemente estar queriendo apantallar a medio mundo, porque al que debemos apantallar, porque al que debemos de verdad tratar de impactar es a nuestro Padre. Que el Padre otra vez, al mirarnos, nos vea como personas que somos genuinas, sinceras, profundas, que no queremos simplemente vivir de lo público, de la cosa pública, por ejemplo, sino de la cosa Padre. Estaba leyendo y siempre es uno de los libros que más me toca en la relación que Daniel tiene con Dios, el profeta Daniel. En mi versión, esta versión que estoy leyendo, la traducción dice: Daniel, tú eres un predilecto de Dios. Cuando el ángel viene a buscarlo, tú eres un hombre predilecto del Señor. Y una de las características principales era esta de Daniel, ¿no? Que en realidad buscaba al Señor, buscaba al Padre en su habitación. Y esto lo convierte en un hombre amado por Dios, amado por el Padre, privilegiado por el Padre. Si bien afuera quizá no tiene todas las otras cosas que el hombre quiere tener, la relación con Dios es última, es profundísima. Creo que esa es una de las cosas que deberíamos perseguir, no solo porque esto es lo que Jesús manda, sino porque esto es lo que nos da más satisfacción al fin de cuentas, nos realiza, como se dice aquí en los Estados Unidos, ¿no? Realizarse como persona, superarse como persona, está en esa dimensión profunda de la relación con el Padre. También quiero que noten algo que algunos comentaristas notan al pasar por estas 3-4 cosas de contraste entre los hipócritas y el verdadero creyente. Note que aparentemente la primera de las cosas que tenía que ver con esto de dar está relacionado con la manera en que nosotros ayudamos a otras personas. En segundo lugar, el segundo elemento, esto de orar al Señor, está relacionado con nuestra manera de relacionarnos con Dios. Y el tercer elemento que aparece en este versículo 16 parece que tiene que ver con la manera en que nosotros mismos nos relacionamos con nosotros mismos. Esto del ayuno, por ejemplo. El ayuno, otra vez, uno de los elementos espirituales bastante debatidos y bastante descuidados, porque no hay consenso en cuanto a cuándo debemos ayunar, cómo debemos ayunar,
¿Quiere Dios que ayune? Por ejemplo, los hipócritas del tiempo del Señor Jesús, entre ellos los fariseos, ayunaban 2 veces a la semana, otra vez para apantallar a medio mundo. Y ya en la historia del canon bíblico el Señor los había regañado profundamente a través de los profetas, cuando en Isaías les dice: ¿es ese acaso el ayuno que yo busco? ¿Es acaso no el ayuno lo que quiero? Que seas un hombre de profundidad, un hombre de entereza, un hombre que hace lo justo con los demás, que libera a los demás de sus mismas deudas contigo, algo que él acaba de mencionar, el Señor Jesús, en la oración, ¿recuerdan ustedes? Aquí en estos últimos versículos 16 al 18, parece que el Señor Jesucristo se está insistiendo en una dimensión personal, en esta dimensión que los judíos de su tiempo, inclusive esta dimensión la habían ocupado para jactarse frente a los demás. Cuando ayunen, sí, el Señor Jesús supone que su iglesia va a ayunar. Sí, supone que el Señor quiere que se ayune, pero ¿qué es el ayuno? Si lee en la totalidad del canon bíblico, encontrará precisamente que el ayuno no es otra cosa sino dedicar un tiempo para concentrar nuestra atención en las necesidades que como persona, como individuo, tengo delante de Dios, y eso sin estar pensando en que me debo alimentar físicamente por un tiempo. Es increíble cuántas veces nosotros podemos vivir en nuestro mundo comiendo y comiendo bien, físicamente hablando, pero muy poco, sin nada prácticamente, comiendo de las cuestiones espirituales, porque no tenemos tiempo, porque no hay tiempo. Los latinos en los Estados Unidos frecuentemente tienen 2 o 3 trabajos, y cuando uno los invita a la iglesia para concentrar su atención en las cosas del Señor, simplemente no tienen tiempo. O están cansados, están muy cansados porque toda la semana les ha tocado durísimo trabajar para comer. Porque si no trabaja así, no come. Esta dimensión otra vez parece ser abordada por el Señor Jesús aquí. Presupone que nosotros vamos a dedicar tiempo para expresar nuestra necesidad a Dios, que es, al fin de cuentas, este es el ayuno. El ayuno es apartar un tiempo para meditar en mis necesidades delante de Dios, mis necesidades espirituales delante de Dios, traerlas delante de Él, expresar mi tristeza en relación con que no he sido lo fiel, no he sido lo obediente, todavía soy necio, todavía soy bravucón, todavía soy un know-it-all, como dirían mis hijas, ¿no? Todavía sos así. Cuando aparto un tiempo para meditar en estas cosas y muchas veces entristecerme, porque aun cuando Dios ha sido sumamente bueno, Dios ha provisto muchísimas veces, yo todavía sigo siendo, y tengo ya 65 años, me estoy aumentando la edad, por supuesto, todavía soy esa persona inmadura, todavía desconozco la Escritura, todavía pretendo obedecerla, todavía lo que me importa es que los otros piensen de mí y no lo que Dios piensa de mí. Cuando ayunen, no se pongan tristes como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Es increíble pensar, ¿no?, que la gente pueda hacer eso. Es increíble pensar, pero ya en el tiempo del Señor Jesucristo se hacía. Pretender ser espiritual cuando no sos espiritual. Pretender que estás sufriendo por las cosas del Señor cuando no estás sufriendo de verdad por las cosas del Señor. Pretender que tienes una espiritualidad profunda. Y miren, hermanos queridos, de casos a casos, ¿no? Hay tanto creyente que uno ha conocido y que inclusive ocupa un púlpito como este o más grande seguramente, y que a veces simplemente es pura pretensión.
para que lo escuchen hablar, para que lo oigan hablar, para que miren su conocimiento otra vez, apantallando a los demás mientras tienen una vida totalmente apartada del Señor, con un pasado sin arrepentimiento, con una vida terriblemente en términos familiares, hombres y mujeres a veces ocupando este púlpito y estas apariencias para que la gente en la iglesia y en su cátedra y donde enseña o predica los miren como ideales de hombres y mujeres espirituales, cuando por dentro no hay nada, cuando por dentro son desobedientes y no les importa vivir en realidad cerca del Señor. Esto es lo que, en otras palabras, el Señor Jesucristo está describiendo acá. Estos que pretenden tener una vida espiritual y que seguramente ustedes muchas veces los miran, a veces incluso en TikToks y en YouTube y un montón de cosas, y recibir retroalimentación. Qué bien la hiciste, qué bien predicaste, qué bien, de verdad que eres un ideal para mi vida. Y aquellos que te conocen, y más aún, el que te conoce, el Padre que te conoce, dice, qué barbaridad, qué barbaridad. El asunto del ayuno es importante porque también tiene que ver con mi propia persona. El ayuno es una especie de sacrificio para el Señor, sí. No se debe ocupar para tratar de torcer al Señor la mano, por supuesto, para que me haga lo que yo quiero hacer. Algunas personas así lo entienden y nada que ver. En realidad, en ninguna parte del Evangelio, ninguna parte de la Escritura se nos enseña que el ayuno debería ser ocupado para que usted haga que Dios le complazca en ciertas cosas. El ayuno era ocupado, y en el Antiguo Testamento hay solo un ayuno específico que el Señor Jesús les había dado a Israel. Era ese tiempo antes del día de la expiación, en donde los creyentes israelitas deberían dejar de comer por un tiempo para entristecerse por su condición espiritual, sabiendo que si Dios los perdonaba, no era porque habían sido lo suficientemente santos para que se les perdonara. Y el entristecerse iba junto con esto, porque de otra forma era simplemente decir, no he entendido el mensaje de salvación. El tiempo de meditar, el tiempo de pensar, el tiempo de examinarme, el tiempo de hacer la lista de las cosas que debo cambiar y que debo seguir cambiando, era parte de este ayuno. Pero los hipócritas del tiempo del Señor Jesús lo habían convertido inclusive en un momento para jactarse delante de los demás. Me llama la atención esto a manera de broma también, que estos fulanos no se bañaban, no se aseaban, no se echaban desodorante para pretender tener espiritualidad profunda, ¿no? ¿Qué tipo de jactancia es esta? ¿No? ¿Y qué tipo de creyente es aquel que le pone atención a aquellos en ciertos movimientos que le prohíben inclusive echarse desodorante, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo les dice aquí, no hombre, no, tú en cambio, contraste, tú en cambio, cuando ayunes otra vez, cuando tomes el tiempo para pensar en tu pecaminosidad y dediques el tiempo para profundizar en la Escritura, permitir que Dios te hable, permitir que te cargues por tu mismo pecado y tu misma maldad, relacionarte con este Padre de manera interna y pedirle que te cambie esas áreas que tú sabes están ahí y que muchas veces toda la gente se da cuenta, pero tú pretendes no tenerlas. Cuando hagas esto, en lugar de decir, mírenme cómo me estoy maltratando, porque de alguna forma he entendido que esta es la forma en la que se agrada a Dios. El Señor Jesús nos dice, no hombre,
Está bien que lo hagas, es necesario que lo hagas, pero cuando lo hagas, bañate, perfumate. Qué interesante la forma que el Señor Jesucristo aquí nos habla, ¿no? Perfúmese la cabeza, póngase aceite en la cabeza, oloroso, lava tu cara, rasúrate, ten una presencia agradable, para que no demuestres a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en lo secreto. ¿Cómo apantallar al Padre, no? ¿Cómo impresionar a Dios? ¿Cómo hacer que Dios se fije en nosotros por nuestra obediencia, por nuestra profundidad de relación con Él? No va de la mano con aquellos que chillan, con aquellos que todo el tiempo se están quejando porque no tienen. Porque aquellos que dicen que los injustos tienen y yo no. Hay toda una espiritualidad allá afuera, hermanos, que se basa en estar quejándose delante de la gente porque no tienen. Porque viven enfermos todo el tiempo, porque viven en necesidad todo el tiempo, y a través de eso apantallar a familiares, apantallar a aquellos que tienen para que les den, apantallar al gobierno para que les den, para que los nutran, para que los alimenten, para que los sostengan mensualmente. El Señor se opone a este tipo de religiosidad. El Señor se opone a ese tipo de religiosidad que a través del chillar, a través del lamentarse, a través de permanecer que no tengo, en realidad el Señor nos dice, puede ser que no tengas, puede ser que estés enfermo, puede ser que tengas gran necesidad, pero para apantallar a Dios, para impresionar a Dios, a diferencia de cómo muchos quieren impresionar a los hombres, no andes todo el tiempo chillando. Perdónenme la expresión, hermanos, porque me sale este chillar del salvadoreño, ¿no? Chillones todo el tiempo. ¿No le parece aquí algo interesante? Porque en cierta forma el Señor Jesucristo como que está revirtiendo el orden. Si vas a hacer, si necesitas apantallar a alguien con tu vida, que estás bien, que no necesitas nada, apantallar al Señor nuestro Dios, ve al otro lado. Esto me parece a mí sumamente profundo e interesante, porque cualquiera podría decir, el Señor Jesús te está llamando a que no reconozcas tu necesidad. No creo que sea eso. No nos está llamando a que no reconozcamos nuestra necesidad. Nos está llamando a que, aun cuando sea difícil nuestra situación, cualquiera que sea, en esta situación, en lugar de querer encontrar ayuda en los demás hombres, el Señor ya sabe que la tienes, que tienes esa necesidad. De eso Él había hablado también en la oración, cuando nos dice que Él sabe de las cosas que tenemos necesidad. Y más adelante lo va a volver a repetir en el siguiente punto mayor del sermón del Señor. Aquí como que les está diciendo a la gente, dejen de pedirle a la gente, a los otros hombres, para que se sientan apantallados de cómo vives, de cómo... Es increíble, yo tengo que recordar tantas experiencias, algunas sumamente tristes, ¿no? Algunos misioneros, por ejemplo, que uno los conoce y viven en Latinoamérica y viven como reyes. Y viven como con todo lo suficiente y necesario para vivir. Sin embargo, cuando se presentan en algunas iglesias parecen escoger inclusive la ropa que se van a poner para apantallar a los demás, a fin de que la gente los ayude más. Algunos incluso nos dicen, no cuentes tus bendiciones, porque si cuentas tus bendiciones no te van a ayudar. Cuéntales que estás en necesidad. Cuéntales que no has llegado al mínimo. Cuéntales que tienes gran necesidad. Entristécete. Y cuando hables con ellos, ponte la camisa
más vieja y más rota que puedas. Al fin de cuentas estás tratando de impresionarlos para que te sostengan en tu religión hipócrita. El Señor nos dice, no hagas eso. ¿Estás enfermo? Haz oración. Díselo al Padre. Compártelo con aquellos con los que de verdad tengas confianza y sabes que no estás tratando de simplemente encontrar la ayuda financiera que buscas. Díselo al Padre. Pídeselo al Padre. Pero tú sonríe. Pero tú alégrate. Pero tú perfúmate. Pero tú rasúrate. Pero tú peínate. Pero tú ponte un saquito de esos azules, que no me quedan bien, por cierto. Entonces, para que no muestres a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Otra vez está este elemento del Señor Jesús. Señor, sabes que tengo necesidad en estas áreas. Voy a presentar un rostro de mendigo para que me ayuden los demás. Voy a decirle a esto que me interesa que sepan que me estoy muriendo en cierta necesidad, que estoy en crisis. El Señor dice, esta es una religión hipócrita que debes apartarte de ella. Si no te quieren dar, que no te den. Al fin de cuentas, lo que importa es que tu Padre sí te va a dar. Cuando has ocupado este tiempo, el Señor Jesús lo llama ayuno. Nosotros podríamos tomarlo otra vez en una cultura como la nuestra, hermanos. Y no solo aquí en los Estados Unidos, ¿no? La gente come de más. La gente no solo come 3 veces, a veces come 5 veces y come, pero come. Yo iba a ocupar una palabra de aquellas que no me gusta ocupar y que mi esposa me regaña cuando la ocupo en público, pero es que de verdad, esto de pedirle a la gente, tranquilízate, come menos, ocupa el dinero que vas a gastarte en el restaurante de forma increíble para las cosas del Señor. No, porque para las cosas del Señor muchas veces no hay, pero para darte una sentada de aquellas y que se representa, mire hermano, yo no quiero tocar sensibilidades, pero hay gente pero tan grande, sinceramente, que no es problema de salud, es problema de que comen mucho, es problema de que nunca tienen tiempo para un montón de cosas, pero siempre tienen tiempo para comer, y siempre tienen tiempo para darse, ¿no? Para ellos. Y el Señor Jesús nos llama acá a vivir, a tener una vida, otra vez, de moderación, una vida de estar dedicando constantemente un tiempo para decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo, Señor? ¿Qué estoy haciendo? Una vida de sacrificio en ese sentido. Pero bien, al llegar al fin de este último elemento del contraste que el Señor Jesucristo hace con la religión hipócrita, creo que todos nosotros debemos exponernos a la palabra de nuestro Señor. Al fin de cuentas es Él el que nos está regañando, si quieren ustedes, advirtiendo, si quieren ustedes, diciéndonos dónde poner el énfasis, si quieren ustedes. No podemos simplemente pasar por alto las palabras del Señor. Pase las palabras de Gerardo o de cualquier otro predicador al fin de cuentas, pero no te pongas sus ojos en las palabras del Señor Jesús, que nos insiste que la verdadera religión, la verdadera relación del creyente con Jesús se basa en ser una persona modesta que ayuda a los demás sin jactarse de esto, porque está confiado que es el Padre el que recompensa en secreto muchas veces, que cuando oramos y vamos a la iglesia y estamos en la reunión litúrgica otra vez, de cantos, de alabanza, de oración y de ofrendas, debemos estar pensando en primer lugar en cómo me relaciono con este Padre y no cómo impacto a los demás por la manera en que me visto, soy.
que al orar al Señor no debemos ocupar palabras que no entendemos muchas veces, ritos y rezos de cosas que no nos pasan por la mente, simplemente pensando que haciéndolo así vamos a impactar a los demás y vamos a tener una mejor vida. El Señor nos instruye a que no son así las cosas. Y finalmente en este último versículo 16, hemos visto al 18, el Señor Jesús nos llama a una vida de equilibrio, a una vida de moderación, a una vida en la que pueda tener tiempo constante, tiempo frecuente para delante del Señor y solo delante del Señor quejarme y entristecerme por mi propio pecado y quizás por el pecado de mi familia y del mundo en general, mientras hacia afuera, en lugar de estar queriendo apantallar a los demás por una supuesta espiritualidad vana, mientras por dentro no hay nada otra vez, el creyente debe perfumar su cabeza, lavar su cara, para no mostrarle a los demás su necesidad, sino mostrársela a Dios. En la confianza, y estas 3 veces que el Señor Jesucristo lo repite, debería afianzar nuestra confianza en la promesa del Señor Jesús, que cuando hacemos eso, el Señor nos premia, el Señor nos restaura, el Señor nos cambia, el Señor nos tranquiliza, el Señor hace que tengamos esta vida que tanto buscamos, muchas veces queriéndola buscar en el aplauso de los seres humanos. No. El Señor Jesús nos dice, Dios está viendo. Dios mira y recompensa a aquel o aquella persona que le busca a Él y no a los demás. Déjeme orar, por favor. Padre bendito, en esta mañana todos nosotros, tus hijos, hemos oído tu palabra, la palabra de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Y solo Él, Señor, solo Él no tiene de qué arrepentirse. Nosotros sí, Señor. Oramos para que nos permita ser hombres y mujeres dadivosos, sin pretensión. Hombres y mujeres que te buscan en oración, pero no para simplemente que otros me miren. Hombres y mujeres que pueden decirte de verdad, Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre primero, Señor, tu reino primero, Señor. Padre nuestro, sé que me perdonas y por eso perdono a los que me ofenden. Señor, tu pueblo reconoce la tentación, tu pueblo reconoce el peligro de vivir una religión que quiere impactar a los otros hombres únicamente, apantallar, presumir delante de los demás. Señor Jesús, perdónanos si hemos hecho eso alguna vez o si lo estamos haciendo hoy, Señor. Perdónanos, no queremos ser como los hipócritas. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres que balancean bien su relación con los demás, que no presumen de nada, Señor, mucho menos de espiritualidad, que no tratan de engañar a los otros con necesidad falsa, que se encomiendan a ti, Señor, que buscan tiempo para entristecerte delante de ti, pedirte a ti, rogarte a ti, no solo por el pan y por la comida, por el vestido, por la casa, por la salud física, sino también por aquellas áreas, Señor, que nadie más puede cambiar en nosotros sino tú. Señor, yo oro en el nombre del Señor Jesucristo que nos des esa convicción, que nos permitas frecuentemente tener este tipo de tiempos que el Señor Jesús llama ayuno.
que así como encontramos tiempo para comer y para celebrar y para tener momentos de gozo con otros, también encontremos momentos en los que nos quedemos solos contigo para pedirte tu ayuda en lo más profundo de nuestra necesidad. Que no queramos, Señor, simplemente vivir ignorando tu palabra, pensando que al fin de cuentas nadie se da cuenta, tú te das cuenta, Señor. Y sobre todas estas cosas perseguimos, Señor, tu premio, ese premio que muchas veces nos das y no lo das como la gente lo da, a través del aplauso, a través de dinero, a través de estatus. No, Señor, tú sabes premiarnos y premia, Señor, en lo más íntimo del corazón, dándonos felicidad, satisfacción, una vida llena de tranquilidad en medio de las olas tempestuosas de un mundo, Señor, y de un hombre lejos de ti. En ti confiamos, Padre bondadoso. Bendecimos tu nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos queridos, nos miramos, si Dios quiere, la próxima semana. Siga leyendo la Escritura, por favor. Siga penetrando y pidiéndole al Señor que lo guíe personalmente a vivir una vida que se dista mucho de ser la vida de los hipócritas. Bendiciones para ustedes.